Bueno, perfecto. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a dar es, nos vamos a dedicar a la parte de atómica. Atómica no en el sentido en que uno supone, ¿no es cierto?, la física atómica, sino más bien lo que vamos a hacer es ver cuál es la configuración electrónica de los átomos. Eso es lo que nos interesa. Y cuando hablamos de configuración electrónica, nosotros nos estamos refiriendo tanto a los electrones, cuántos electrones encuentro alrededor de cada uno de los núcleos, y también cuál es el estado de spin de cada una de las capas atómicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y la práctica correspondiente va a ser el día jueves. Bueno, entonces acá tenemos para empezar un esquemita, ¿no es cierto?, de la tabla periódica. La primera fila, fíjense, tienen solamente dos átomos: hidrógeno, que tiene un solo electrón; helio, que tiene dos electrones. Las características de las columnas: cada columna se caracteriza porque la capa más externa de cada uno de esos átomos tiene el mismo número de electrones. Entonces, la columna 1 corresponde al hidrógeno, que tiene un solo electrón, y el resto de los átomos tienen en su capa más externa un solo electrón. Por eso a todos ellos se los llama hidrogenoides. En la columna siguiente tenemos los que tienen en su capa más externa dos electrones, después vienen tres electrones y así siguiendo. Acá el boro, fíjense que acá tienen, no sé si lo llegan a ver, pero ven que dicen 1A, 2A, 3A. El boro ya tiene tres electrones, el carbono 4. Estos que quedan acá, que hace que la tabla hace una especie de escalón, aquí es donde aparecen los átomos que tienen características metálicas, es decir, son los que aparecen en uniones metálicas y que tienen una configuración electrónica particular. Nosotros los llamamos en general elementos de transición, o sea, es la transición entre las dos primeras columnas, históricamente se lo llama así, y las últimas seis columnas. Bueno, estos elementos de transición también, fíjense, según el numerito en romano que tienen acá arriba, tienen 3, 4, 5, 6, 7 electrones en su capa más externa. Acá tienen 8, tienen 3 columnas de átomos con 8 y así siguiendo. Bueno, entonces, la última columna es la que nosotros llamamos de gases nobles. Son los que tienen la capa más externa completa. Y se los llama gases nobles porque son muy estables y es muy difícil que aparezcan en algún compuesto. También es muy difícil ionizarlo, o sea, el helio, que tiene únicamente dos electrones, cuando uno lo ioniza el átomo de helio, lo que tiene, ¿no es cierto?, es la partícula alfa, o sea, si uno le arranca electrones al helio. O sea, si uno le arranca los dos electrones, le queda lo que llamamos partícula alfa. La capa más externa en la primera fila se completa con dos electrones, por eso el helio tiene dos, después el neón 8 y así siguiendo, y vamos a ver justamente cómo se van llenando las capas sucesivas. Que hay cosas que ustedes ya las conocen quizás de cursos de la escuela secundaria o quizás de algo del CBC, pero acá lo vamos a discutir en función de los conocimientos de cuántica que ustedes tienen y de las cosas que venimos viendo hasta ahora. Bueno,
Entonces, empecemos justamente, ya que hablamos recién de partículas alfa, o sea, la historia, digamos, de cuál es el modelo atómico, es una historia que empieza tipo un cuentito con con lo que era, lo que se llamaba el modelo de Thomson. O sea, el modelo de Thomson suponía, se lo conoce comúnmente como modelo de pasas, porque lo pensaban como un budín con forma esférica, donde tanto los núcleos como los electrones estaban mezclados, como cuando uno tiene un budín con pasas o con algunas o con cualquier cosa con que le haga rellenito, ¿no? Por eso se lo llamaba el modelo de pasas. Pero el experimento de Rutherford, lo que hizo fue demostrar que ese modelo estaba equivocado y fue un experimento de scattering de partículas alfa. La partícula alfa entonces es el helio 2 más, es el helio sin electrones, completamente ionizado. Y entonces, bueno, lo que hizo fue bombardear una placa muy delgadita, ¿sí? Una capa muy delgada con partículas alfa, con un haz bien colimado por medio de un diafragma, y vio que esas partículas alfa, cuando abandonaban la placa, se desviaban un determinado ángulo tita que él lo pudo medir. Bueno, esa desviación indica claramente que entonces no puede ser que se trate de una cosa compacta, el átomo, donde no tenemos separada una parte de la otra. O sea, eso significa que el átomo no puede ser algo compacto, porque si no, la partícula alfa nunca lo podía haber atravesado. O sea, la partícula alfa hubiera chocado contra el núcleo, hubiera habido algún tipo de colisión, pero no es así. Entonces la partícula alfa se desvía, se encuentra con un ángulo, ¿no es cierto? Toda una sección eficaz, digamos, de desviación, correspondiente a un valor de ángulo delta tita, lo llamamos acá, y se puede calcular, por supuesto, cuál es la sección eficaz. Bueno, por este experimento Rutherford recibe después el Premio Nobel de Química en 1908. Él tenía su experiencia justamente en el estudio de elementos radiativos, como sería, por ejemplo, el caso del helio 2 veces ionizado. Pero él era físico, no era químico, y hace este experimento. El Nobel de Química en realidad se lo dan porque justamente al hacer el experimento con partículas alfa, y se consideraba en ese momento que todo el que trabajara con algún elemento químico, entonces estaba haciendo química, y por eso le dieron el Premio Nobel de Química. Y bueno, y él incluso en la conferencia, cuando hace sus discursos, que recibe el Premio Nobel, dice que no está de acuerdo, ¿no es cierto? Claramente, con que se lo haya considerado químico. Dice que ha sido la transformación más grande de todos sus experimentos, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, bueno, esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces acá tenemos un esquemita entonces de cómo se puede calcular la sección eficaz, de la misma forma que ustedes la han visto en cantidad de cursos. Uno considera un ángulo tita, empieza a considerar una coronita por donde salen desviadas las partículas alfa, y puede calcular cuál es la sección eficaz entonces. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de experimentos
de la época, que es uno de los experimentos clásicos que se hicieron y en los cuales se detectó, luego del experimento de Rutherford, que los átomos cuando eran excitados, por ejemplo, por medio de una descarga eléctrica o por medio, hoy día nosotros este tipo de experimento lo haríamos con un láser, ¿no es cierto? Pero en ese momento, bueno, se hacía con algún tipo de descarga eléctrica, y se estudiaba, por ejemplo, con un prisma como este que tenemos esquematizado acá, se observaba un espectro en una placa fotográfica. Que eso fue una observación que la fueron repitiendo utilizando distintos elementos. O sea, acá uno tenía un gas, ¿no es cierto?, atómico, al cual se le aplicaba la descarga y entonces se emitían fotones. Y esa emisión de fotones se recogía en una placa fotográfica y se observaba un espectro. Bueno, este espectro es, por ejemplo, que corresponde al caso del gas hidrógeno. O sea, cuando el gas que se utilizaba era hidrógeno, el espectro que encontraron es es la que se llama serie de Balmer, que es la serie del visible, que era la única realmente que podían observar a simple vista. Por eso la primera que se observó es la que se llama serie de Balmer y que ¿a qué corresponde? Corresponde a que uno excita el gas. Cuando uno excita el gas, lo que está sucediendo es que uno tiene una transición electrónica a un nivel superior y después el sistema decae a su estado fundamental. Cuando nosotros lo que tenemos es una excitación a un nivel, una órbita caracterizada por número cuántico principal n cualquiera y el decaimiento es a la capa 2, como sucede en este caso de la serie de Balmer, cuando el decaimiento es a la capa con número principal 2, esa es la que se llama serie de Balmer y está en el rango visible. Entonces acá lo que tienen son las longitudes de onda y en ese momento lo que se encontró es que la relación esta que tenemos acá, a ver, que esta relación que tenemos acá era la que cumplía, ¿no es cierto?, la serie esta atómica que observaron en el caso de excitar el gas de hidrógeno. Entonces ahí observaron que se cumplía, ¿no es cierto?, esta relación y que todas las líneas cumplían entonces con esta ecuación que tenemos acá, si la escribimos en función de la frecuencia. A ver, vamos a poner esto, no molesta. Ahí está. Entonces fíjense que esta constante que aparece acá abajo es la que llamamos constante de Rydberg, ¿sí? Y acá lo que tenemos entonces es la frecuencia emitida. Bueno, después más adelante se empezaron a observar con otras metodologías, ya no solo a simple vista, las otras series. Las otras series cumplían con una relación del mismo tipo, donde cuando el decaimiento correspondía a la órbita con número cuántico principal, o sea, se excitaba un electrón y el electrón decaía, entonces a esa capa con número cuántico principal 1 desde cualquiera de las otras, esa es la que se llama la de Lyman y se observa en el rango ultravioleta. La del Balmer es la que comentamos recién para el hidrógeno y para otros gases, que se observa en el rango del visible y corresponde al decaimiento, entonces,
a la capa 2, o sea, uno excita el átomo, el electrón se excita a alguno de los otros niveles, n desde 3 hasta 4, 5, el valor que sea, y lo que se observa cuando vuelve al nivel 2 es las líneas entonces de la serie de Balmer. Y del mismo modo, cuando la desexcitación se produce a la capa 3, 4 o 5, tenemos las otras series que están en el infrarrojo, ¿sí? Y van recibiendo un nombre que corresponde, por supuesto, a quien la estudió. Bueno, así es como surge primero el modelo del átomo de Bohr, que es de principios del siglo pasado, donde si uno recuerda lo que ocurre con el modelo de Bohr, los postulados son que los electrones orbitan en órbitas circulares alrededor del núcleo porque existe una interacción coulombiana entre la carga negativa del electrón y el núcleo. O sea, ya reconocen, ¿no es cierto?, que el núcleo contiene partículas de carga positiva y que ahí está concentrada la masa del átomo. Eso ya se sabía, fue una de las conclusiones que obtuvieron con el experimento de Rutherford y con experimentos posteriores con otros átomos. Bueno, el electrón entonces, el postulado de Bohr, las observaciones de Bohr, él postuló que el electrón se mueve en órbitas circulares, tal que el momento angular de esa rotación alrededor del núcleo de los electrones se caracteriza por un momento angular que está cuantizado, ¿sí? Ese valor de cuantización es NH barra, donde el N va de 1, 2, 3, etc. Bueno, y que la energía en la órbita es constante y el electrón no está radiando, o sea, la energía permanece constante, o sea, ese movimiento de orbitar alrededor del núcleo no le hace perder energía al electrón, o sea, los cambios de energía corresponden únicamente a saltar de una órbita a otra, porque ahí no es cierto, cuando hay un decaimiento, por ejemplo, se produce el fotón. Entonces, y justamente el cuarto postulado dice que se emite un fotón cuando el electrón pasa de una órbita a otra, donde esta sería la ecuación general, ¿no es cierto?, del decaimiento, que es la que se había observado en esas series medidas experimentalmente. Y esa sería la frecuencia emitida, entonces. Bueno, entonces en ese modelo de Bohr, cuando uno dice que el momento angular es constante y que corresponde a ese movimiento orbital de rotación del electrón alrededor del núcleo, uno hace los modelitos que ustedes ya aprendieron incluso en Física 1, cuando estudiaron movimiento circular y tenían una fuerza centrípeta. Bueno, esa fuerza centrípeta lo produce la atracción coulombiana que el núcleo ejerce sobre el electrón, ¿no es cierto?, que está orbitando, y entonces uno lo que puede encontrar es para cada uno de los niveles, ¿no es cierto?, para cada una de esas órbitas circulares alrededor del núcleo en que pueden orbitar los electrones, se caracterizan por un número que es el número justamente que cuantiza al momento angular y la energía. Entonces sale de esta ecuación donde uno escribe, ¿no es cierto? Bueno, las dos ecuaciones, como hacen siempre en movimiento circular. La de momento angular combinada con la fuerza centrípeta. Entonces uno puede encontrar cuál es la expresión de la energía que se asigna a cada una de esas órbitas circulares
en que está el electrón orbitando alrededor del núcleo. Y entonces eso corresponde a un diagrama de niveles de energía para el átomo de hidrógeno. O sea, todo eso se obtuvo con, ¿no es cierto?, el modelo de Bohr. Bueno, y acá tenemos un esquemita de lo mismo, exactamente que vimos antes, donde están cada una de las series, la serie de Balmer, entonces cuando el decaimiento es a la órbita que tiene n igual 2, la de Paschen con n igual 3, la de Lyman en el ultravioleta para n igual 1 y así siguiendo. Bueno, y después uno tiene el continuo. Lo que es interesante y que se observa en todos los experimentos de espectroscopía, no solamente en átomos, es que a medida que uno se va alejando, ¿no es cierto?, del núcleo, los niveles se empiezan a juntar mucho. Fíjense que de cada nivel al siguiente, cada uno es más estrecho que el anterior y así hasta llegar, ¿no es cierto?, al continuo. Los niveles de energía, ¿no es cierto?, que llamamos estados ligados de los electrones son todos de energías negativas y están caracterizados, ¿no es cierto?, tienen en el denominador el cuadrado del número cuántico del momento angular. Ese número es lo que nosotros llamamos un número cuántico principal n, cada vez que describimos la configuración electrónica de un átomo. Bueno, después el modelo de Bohr, ¿no es cierto?, que estaba hecho para un átomo de un solo electrón, se corrige cuando uno tiene, por ejemplo, el conjunto de átomos hidrogenoides, que también tienen un solo electrón orbitando alrededor, un solo orbital, un electrón en su capa más externa, pero además tienen electrones, ¿no es cierto?, en capas más internas. Bueno, el modelo de Bohr corregido con masa nuclear finita, o sea, nosotros en Bohr-Oppenheimer cuando hicimos las cuentas para encontrar la función de ondas, supusimos que la masa de los núcleos era en realidad infinita. Pero para poder hacer las cuentas y conocer, por ejemplo, estudiar radios de órbitas, con el modelo de Bohr, bueno, uno tiene que tener en cuenta que en realidad el núcleo tiene una masa finita. Entonces se usan todas las ecuaciones de la diapositiva anterior, pero reemplazando la masa por lo que llamamos masa reducida, donde la m mayúscula entonces es la masa del núcleo y la m minúscula es la masa del electrón. Entonces acá esta es nuevamente la ecuación del momento angular cuantizado, que los números cuánticos principales entonces son 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de órbitas que uno tenga. Y bueno, y la diferencia de energías, ¿no es cierto?, entre la frecuencia, digamos, K, que nos aparece acá, lo que nos da es la frecuencia de la emisión cuando uno tiene una transición entre un estado caracterizado por un NF y otro estado y otra órbita caracterizada por un NI. Bueno, esta cantidad que aparece acá es una constante y vale el valor justamente de la masa total del átomo dividido la masa del electrón más la masa m grande. Este es un número que es prácticamente 1, pero no es exactamente 1. Y el R infinito, ¿qué es? El R infinito es el que se obtendría con esta misma expresión cuando uno lo que tiene es que el electrón es expulsado del núcleo, o sea, el electrón va a la zona del continuo, o sea, cuando deja de estar ligado, o sea, no es que yo le di solamente la cantidad de energía
como para que me aparezca una transición, observar el fotón y poder medir la frecuencia, sino que le di tanta energía que ionicé el sistema. ¿Está bien? Entonces, en ese R infinito es el valor que tendría la constante cuando uno produjo una ionización, o sea que se arrancó ese electrón del átomo por la cantidad de energía que recibió. Entonces, en ese caso, ese sería lo que uno define como R infinito. Entonces, esta cantidad, donde el m chiquita es la masa del electrón, el mu es la masa reducida, uno lo que dice es, bueno, como m grande sobre la masa del electrón tiende a infinito, o sea, la masa del electrón es mucho más chiquita que la masa del núcleo. Por ejemplo, fíjense acá abajo, para el átomo de hidrógeno, que es de un solo electrón, está hecha la cuenta del cociente entre la masa del electrón y la masa del núcleo. Es un valor 1836 para un átomo que tiene un solo protón, ¿no es cierto?, en el núcleo. Tiene un protón y un neutrón, y las otras partículas que aparecen son partículas que no son sumamente pequeñas. Entonces, bueno, en este caso el Rm que uno calcula acá tendería al R infinito, y eso es lo que se conoce como la constante de Rydberg, que supongo que debe ser la que ustedes han visto, por ejemplo, en nuclear, ¿sí? O sea, en estructura 4, los que ya hicieron estructura 4. Bueno, además del átomo de hidrógeno, si uno recuerda en la primera diapositiva lo que era la primera columna de la tabla periódica, se caracterizaba porque en ese caso todos los átomos tenían un solo electrón en su capa más externa. El átomo es neutro, así que siempre tenemos la misma cantidad de electrones que la cantidad de protones que tenemos en el núcleo. Bueno, entonces en la primera columna son los que nosotros llamamos átomos hidrogenoides. ¿Y por qué hablamos del espectro de un electrón? Porque cuando uno produce una descarga en un gas de tipo monoatómico, como serían de los que uno utiliza para estudiar los espectros atómicos, siempre el electrón más fácil de arrancar va a ser el electrón más externo, o sea, la mayoría de los átomos se van a ionizar arrancándole ese electrón, o sea, la probabilidad de poder arrancar un electrón de capas más internas es mucho, mucho más baja que la de arrancar al electrón más externo. Entonces uno habla del espectro de un electrón justamente cuando uno produce una transición, o sea, entrega energía a ese átomo y se produce una transición de ese electrón que está en la capa más externa, del tipo de la misma que hemos visto y que conocemos para el caso del espectro de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces eso es lo que se llama espectro de un electrón. Bueno, para poder terminar de describir al electrón también tenemos que dar su momento de spin. Nosotros sabemos que el electrón tiene un spin con proyecciones más y menos un medio, y se lo describe por medio de las matrices de Pauli, que ustedes también ya las conocen, por ejemplo, de cuántica. Bueno, y entonces uno puede estudiar cómo es la energía de cada una de cuando el electrón, por ejemplo, se produce una transición a cualquiera de las órbitas, escribiendo de esta manera el hamiltoniano para la función de onda electrónica que tenemos para cualquiera de esos átomos hidrogenoides. Uno la puede escribir, en general uno la escribe en coordenadas esféricas, le conviene más porque sabe que el momento angular, ¿no es cierto?, está cuantificado.
le conviene más escribirlo de esa manera que escribirlo en cartesianas, pero también podríamos escribirlo en cartesianas. Bueno, las dos ecuaciones son equivalentes y bueno, y uno, ¿cómo describe las funciones electrónicas? O sea, uno dice, esto sería, ¿no es cierto?, la ecuación de Schrödinger para un electrón, o sea, sería este electrón más externo, que es el que es más probable que sufra, ¿no es cierto?, una excitación y posterior desexcitación. Entonces, ¿cómo lo describimos? Por medio de una función de onda, respetando la ecuación de Schrödinger, que es esta phi. ¿Y esta phi cómo la escribimos? Esta phi es una función espacial, porque el hamiltoniano, recuerden, que no contiene el spin, o sea, el hamiltoniano es independiente del spin, ya sea que se trate de un sistema de un electrón o de muchos electrones, o de un átomo hidrogenoide como este. El hamiltoniano que nosotros estuvimos viendo en las clases que hemos tenido no depende del spin. Y bueno, y entonces esa función de onda electrónica uno está acostumbrado a escribirla por medio del conjunto de funciones, los polinomios de Legendre con los armónicos esféricos. Entonces, este conjunto de funciones que uno utiliza, fíjense que depende únicamente de las coordenadas espaciales. ¿Y qué es lo que nos dicen cada uno de ellos? El número n que aparece acá es justamente el número cuántico principal. Uno puede poner un conjunto enorme de polinomios de Legendre con los correspondientes armónicos esféricos y llegar hasta infinito, ¿está bien? O sea, la base es una base de funciones que me describen el espacio de las coordenadas, que uno podría llegar hasta infinito. El L, ¿cómo lo leemos? El L siempre va desde 0 hasta n-1 para cada uno de los valores de n, y las proyecciones de este número cuántico que tenemos acá, o sea, esto lo llamamos también número cuántico, que es el que describe justamente al momento angular. Como cualquier momento angular, tiene proyecciones 0 más menos 1 más menos L. Entonces acá nosotros tenemos escritos la energía de cada una de las órbitas, que esto ya lo habíamos visto antes en el modelo de Bohr, pero ahora el hecho de que el momento angular esté cuantificado, ¿sí?, y lo estamos describiendo con esos armónicos esféricos, lo que nos dice es cómo es cada una de esas órbitas. O sea, los valores de L y M nos muestran, ¿no es cierto?, a partir de los armónicos esféricos, que no es cierto que las órbitas sean todas circulares. ¿Está bien? Justamente el hecho de que el L vaya de 0 hasta el numerito que sea, corresponde a considerar los otros armónicos esféricos. O sea, de los armónicos esféricos, el único que representa, ¿no es cierto?, en todo el espacio una esfera, es justamente cuando el L es 0, o sea, es el I00. Si L es 0, el M también va a ser 0. Ese es el único que cuando uno hace toda la densidad de ese armónico esférico en el espacio, le da una esferita, ¿está bien? Y es lo que corresponde a lo que llamamos orbitales de tipo S. O sea, los orbitales históricamente, se caracterizan por estas letras minúsculas que aparecen acá, que es la notación química que uno aprendió desde, no digo desde chiquitos, pero desde el secundario, que yo realmente lo tengo sumamente lejos, pero bueno. Entonces el L vale 0, que corresponde justamente a una órbita circular,
Y después aparecen otros tipos de órbitas, todas las órbitas centradas en el núcleo. ¿Está bien? Entonces, en cada una de esas órbitas van orbitando electrones o tienen posibilidad de orbitar electrones y en general las energías que nosotros le vamos dando al sistema cuando hacemos una descarga y queremos observar un espectro, lo que se producen son transiciones de los electrones entre esas órbitas caracterizadas por estos números. Y el L justamente muestra que las órbitas no son todas circulares, como decían este, los postulados de Bohr, del modelo de Bohr. Y eso surge justamente cuando uno quiere escribir la función de onda electrónica en una base de funciones definida en todo el espacio de las coordenadas. Eso si uno lo busca matemáticamente, le empieza a buscar la vuelta, termina dándose cuenta que se debe a que el espacio de las coordenadas uno siempre lo define en 3 dimensiones. ¿Está bien? O sea, si lo hacen cartesianas serán x y z, si lo hacen esféricas serán r, θ y φ, si lo hacen cilíndricas tienen las coordenadas polares y una coordenada z que es una dirección característica que uno elige como coordenada z, pero siempre son 3 coordenadas, ¿está bien? Y eso es lo que hace que las órbitas no puedan ser todas circulares. Bueno, la masa reducida, la constante de Rydberg, todo eso ya lo teníamos. Bueno, después lo que tenemos acá, más adelante, fíjense que fue todo un boom en la época, desde el modelo de Bohr, a llegar, ¿no es cierto?, a los átomos multielectrónicos con el experimento de Frank Hertz, que ustedes lo han visto en F4, seguramente, donde en ese experimento lo que se hace es medir en un tubo de algún gas de un átomo multielectrónico, se hace pasar también una corriente, o sea, se hace por medio de un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Se va midiendo la corriente y en función del voltaje el gas que se utilizó en el experimento original de Franz Hertz era mercurio, entonces esos picos de absorción corresponden a transiciones en átomos de mercurio. Entonces lo que observaron fueron los picos y la forma de explicar qué es lo que significaban esos picos, ¿no es cierto?, de absorción, es justamente algo muy similar, o sea, es un espectro atómico similar en su forma, ¿no es cierto?, en lo que se observa sobre una placa fotográfica, a lo que ocurría en el caso de los átomos hidrogenoides o en el espectro de hidrógeno atómico. ¿Está bien? Entonces se midieron, ¿no es cierto?, las transiciones, justamente se pudo medir bien la diferencia de energía entre los niveles. El experimento original, les repito, se hizo con un gas de mercurio, ¿sí? Bueno, el experimento ustedes lo conocen, pero ahí lo que se demuestra es que en todos los átomos los niveles energéticos están cuantizados. ¿Está bien? O sea, ese número cuántico principal no es que solo aparece para el hidrógeno o solo aparece para los átomos que están en la primera columna de la tabla periódica, sino que en todos los átomos, en todos los elementos que aparecen en materiales, los niveles energéticos entonces están cuantizados. Bueno, entonces, las órbitas elípticas aparecen, ¿no es cierto?, el modelo, digamos, que reemplaza
al modelo de Bohr a partir de ponerse a describir, por ejemplo, el movimiento electrónico alrededor del núcleo y escribir esa ecuación para la función de onda correspondiente, es que aparecen órbitas de tipo elíptica, que acá tenemos algunos esquemitas. Por ejemplo, cuando el número principal es 1, ¿sí? La órbita es circular, porque ahí nosotros tenemos que siendo n igual 1, el L tiene que ser 0 o 1. El L vale 0 para el caso de la órbita circular, cuando n vale 2, entonces el L es lo que acá uno lo pone como el n tita, o sea, quiere decir azimutal en esta bibliografía que utilicé para las gráficas, pero sería el valor del número cuántico L, n tita, y depende, ¿no es cierto?, justamente de esos valores de tita. Entonces el L puede ser 1 o 2 cuando el n vale 2, y ahí nos empiezan a aparecer las órbitas de tipo elíptica. Cuando n vale 3 tenemos una órbita circular y Una dos... pregunta. Sí, sí, cómo no. Estás diciendo que el n tita es como el L, pero el L va hasta n-1, ¿no? Va hasta el n-1. No, pero el n tita viene a ser la parte, a ver si lo vemos en la anterior. A ver, teta. Bueno, ahí está, ahora sí. La cuenta yo de lenetita no la hice, pero sale de trabajar acá con este armónico esférico. El L va hasta n-1, como lo tenemos acá. 0, 1 hasta n-1, ¿sí? Entonces, si uno se pone a hacer las cuentitas con los cosenos y demás, aparece una netita que suelen usar los químicos, pero cuando nosotros hacemos toda la cuenta y queremos escribir la órbita, ¿sí? Que es una cuenta matemática, está en todos los textos de atómica. Lo que uno encuentra es que acá, si bien netita, o sea, aparece una especie de nr más netita, ambos al cuadrado, y eso tiene que dar el 1 que uno tiene por acá. Yo esa parte no la hice porque realmente me pareció que no valía la pena ponerse a escribir todo eso, pero es, digamos, encontrar la ecuación de la órbita para la órbita circular, para la órbita elíptica y en este caso para las dos órbitas elípticas. Estos cenetitas tienen que ver con los radios A y B de las órbitas elípticas, ¿sí? Entonces, cuando el n tita es igual al n, les da que la órbita es circular. Y cuando el n tita es distinto del número cuántico principal, entonces las órbitas son de tipo elíptico. Y acá, por ejemplo, está hecho el esquemita, por ejemplo, en esta. A ver si lo vemos mejor. Acá lo ven acá un puntito, ahí se ve un puntito acá, no sé si se va, no, no se va a ver ahí, a ver, acá. Por ejemplo acá, no, no, por eso, porque es una figura pegada, por eso no se ve. Bueno, a ver si lo podemos hacer así. Ahí está. Ven, acá hay un puntito, acá hay otro puntito. Esos puntitos están indicando focos de la órbita. Pero si uno se pone a hacer toda la cuenta, uno lo que obtiene es que si el n-tita es igual al número principal, la órbita es de tipo, la órbita es de tipo circular, y si el n-tita es distinto, son órbitas elípticas. Bueno,
como estas que tienen dibujadas acá. Por ejemplo, entonces tenemos con n igual 3, el único L que tenemos es 0, con lo cual la órbita es circular. Cuando n es igual a 2, el L puede valer entonces 1 o 0, y entonces tenemos una órbita circular, una órbita elíptica. Cuando el n igual 3, el L vale 0, 1 o 2, entonces tenemos una órbita circular y dos órbitas elípticas. Bueno, en cuanto a la energía, uno la puede escribir en función de esa cantidad de netita que aparece por ahí también y que les aparece acá como una corrección, ¿no es cierto?, al modelo de Bohr, donde nos aparecía el n cuadrado en los denominadores. O sea, acá se pone de manifiesto, ¿no es cierto?, que las órbitas no son todas de tipo, eh, no son todas de tipo circular. Y después por acá, bueno, el alfa es la constante de estructura fina en esta ecuación, que ustedes también lo conocen. Entonces, lo que uno dice es que entonces, si uno se queda solamente con esos espectros de emisiones que nosotros teníamos, era el modelo de Bohr, donde las diferencias de energía, las frecuencias medidas dependían solamente del número cuántico principal, pero en el modelo de Sommerfeld, la forma de incluir entonces levantar la degeneración en esas órbitas que vendrían a tener todas las mismas, o sea, con el modelo de Bohr, estas tres órbitas, por ejemplo, que nos aparecen por acá, las tres tendrían la misma energía. Acá también. Bueno, el hecho de poder separar, ¿no es cierto?, poder romper esa degeneración, se hace con correcciones relativistas, que después vamos a ir viendo hasta dónde podemos nosotros ir separando, pero la idea cuál es, que cuando uno dice, por ejemplo, en este sistema cuántos electrones yo tengo, bueno, para un sistema, por ejemplo, con n igual 2, que sería la capa 2, uno si tiene dos capas, n igual a 1, n igual a 2, tienen la capa más interna, dos electrones, y después en cada una de las órbitas nosotros vamos a ver, que incluso lo vamos a ver el jueves, que uno puede tener, ir llenándolas con más electrones, que lo vamos a mirar ahora. Y los electrones, digamos, que aparecen en la órbita elíptica no tienen la misma energía que los que aparecen en la órbita circular. Bueno, esa distinción que para un mismo valor de n, los electrones que orbitan en la órbita circular se puedan separar de los que orbitan en la órbita elíptica, se obtiene haciendo las correcciones relativistas. ¿Sí? Bueno, acá aparece justamente cómo viene este netita, sale de esta ecuación, pero no tiene mucho sentido ponerse a hacer toda la cuenta, o sea, esto sería la integral en toda la órbita elíptica de L diferencial tita, que nos da este numerito n tita, que es el que da la forma de la órbita. Bueno, y bueno, los n tita van como 1, 2, 3, dependiendo de cuánto es el valor de L. Bueno, las transiciones dan una regla de selección para esas órbitas de tipo circular, ¿no es cierto? O de tipo elíptico, según los valores que tengan los n's. Fíjense,
Con n igual 1, nosotros tenemos un solo tipo de órbita, que es la órbita circular. Con n igual 2, nosotros tenemos la posibilidad de tener órbita elíptica, órbita circular o órbita elíptica. Las dos órbitas están muy cercanas en energía, pero la diferencia se puede levantar, ¿no es cierto?, la degeneración justamente haciendo las correcciones relativistas. La diferencia, la regla de selección que uno obtiene haciendo correcciones relativistas es que el valor permitido de transiciones de electrones que están en órbitas con n-titas diferentes tiene que ser más menos 1. No puede ser 2, no puede ser 0, no puede ser 3. O sea, esas son las transiciones permitidas, que son las que tenemos acá. Entonces, en este esquemita, n-tita menos nf igual a más menos 1, quiere decir que uno puede ir de 2 a 1, puede ir de 3 a 2, pero no puede ir de 3 a 1 porque esa ya sería una transición prohibida, que es, por ejemplo, esta que está acá en línea punteada. Todas las que están en línea punteada son transiciones prohibidas y las que están en línea llena son las transiciones permitidas. Y eso es lo que se llama el esquema de estructura fina, que corresponde justamente a que la diferencia en n-tita sea más menos 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que el electrón puede tener una transición solamente cuando la característica de la órbita, o sea, el n-tita, que caracteriza una y otra órbita, que puede ser circular o puede ser elíptica, la diferencia tiene que ser más menos 1, que son acá las que están en línea llena, y las que están con línea punteada son las prohibidas. Bueno, entonces acá lo que tenemos es un esquema donde nos aparece el modelo de Bohr, que correspondería a niveles de energía del átomo con órbitas de tipo circular, en que el electrón permanecía siempre en la misma órbita con energía constante. El modelo de Sommerfeld, que es el que rompe la degeneración en estas órbitas en el número cuántico principal, ¿sí? Cuando el n es diferente de 1, o sea, a partir de la órbita con n igual 2, rompe la degeneración con la aparición entonces de órbitas de tipo elíptico. Y después con la corrección de Dirac uno puede llegar a medir, ¿no es cierto?, con efectos relativistas, cuáles son las energías las diferencias de energías de cada una de esas transiciones. La idea es que uno sea capaz de llegar hasta estos números cuánticos cuando uno llega al valor de J, que ustedes lo han estudiado ya en cuántica. Bueno, cómo se van llenando los distintos niveles, considerando todos los números cuánticos. O sea, cuando nosotros llegamos al modelo de Dirac, estamos considerando también el spin del electrón, que hasta acá no lo hemos considerado, ¿sí? Entonces las órbitas, las transiciones permitidas son las que corresponden a esa diferencia en los n-tita. Bueno, y esto lo vamos a ver después en otra diapositiva que se ve mejor, que es el valor de lo que se llama el intervalo de Landé, que es la diferencia justamente de energía que hay entre el número cuántico principal predicho por Bohr y el n-tita que uno encuentra con el modelo de Sommerfeld, y la cuenta recién se puede hacer bien
cuando uno aplica las correcciones relativistas. Si bien Sommerfeld sabía que aparecían órbitas elípticas porque al describir la función de onda electrónica necesitaba trabajar en tres componentes o tres cartesianas o como hemos visto en las diapositivas anteriores en coordenadas esféricas, pero bueno, son tres coordenadas y entonces él se da cuenta que las órbitas, ¿no? que para cada número cuántico principal hay degeneración, pero la cuenta recién se hace cuando uno hace las correcciones relativistas. Bueno, bueno, entonces, cuando uno empieza a trabajar con la ecuación de Schrödinger, o sea, recién con la formulación de la mecánica cuántica que desarrolla Schrödinger, se pueden solucionar los cuestionamientos justamente al modelo de Sommerfeld. Por ejemplo, el hecho que si bien él se da cuenta que las órbitas no pueden, que hay degeneración en esas órbitas circulares del modelo de Bohr, a pesar de eso, la cuenta no la puede hacer. Pero a partir de la formulación de la mecánica cuántica, bueno, ahí sí se empiezan a poder desarrollar la matemática como para ir avanzando y llegar, ¿no es cierto?, finalmente a la teoría de la relatividad, que también la necesitamos para poder hacer el modelo completo de un espectro atómico. Entonces, en la ecuación de Schrödinger, nosotros vamos a ir viendo en el curso, o sea, en principio lo que nosotros vimos hasta ahora y vamos a seguir con eso hasta prácticamente hasta que lleguen nos queden dos clases, es usar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. O sea, ¿eso cuando se usa? Cuando uno no tiene, ¿no es cierto?, campos externos. O sea, los potenciales que tenemos, o sea, tenemos electrones que están sometidos a un potencial externo, que es este B de X. En el modelo de Bohr-Oppenheimer que nosotros hemos visto para describir moléculas y que también lo usamos para describir átomos, ese potencial es el potencial coulombiano que generan los núcleos. ¿Está bien? Ese es un potencial que no depende del tiempo. Si uno, por ejemplo, agrega un campo externo, dependiente del tiempo, como por ejemplo, cuando uno ilumina con un láser, tiene una onda, de tipo en general, cuando se pone a hacer las cuentas, lo que hace es escribir una onda de tipo sinusoidal, que son dependientes del tiempo. Entonces, cuando uno quiere estudiar ese tipo de fenómenos, que cómo hago yo para medir un espectro, por ejemplo, cuando utilizamos láser, bueno, ahí la función de onda que corresponde es la que se obtiene como solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que es esta que tenemos acá. Estas están escritas solamente en una variable. Esto se extiende, y eso lo usamos nosotros en el curso, cuando uno tiene muchos electrones, como es ya sea el átomo multielectrónico o ya sea una molécula, como nosotros vamos a ir viendo en el curso, en lugar de tener en una variable, tenemos tantas variables, ¿no es cierto?, como la cantidad de electrones que tengamos en la molécula. Bueno, y cuando las velocidades del electrón son del orden de la velocidad de la luz, bueno, tenemos que hacer las correcciones relativistas. Un poquito de cómo es Dirac, lo vamos a ver cuando nosotros obtengamos la función de onda para el modelo de Bohr-Oppenheimer que estuvimos planteando
en las teóricas previas, las teóricas que hemos tenido hasta ahora. Pero digamos, en forma muy resumida, lo que nosotros vemos en Dirac, lo que introduce Dirac respecto de los modelos que estuvimos comentando, es que la energía, entonces ya no depende únicamente de las coordenadas espaciales de algún modo, sino que esa energía no alcanza con que sea solución de alguna de estas dos ecuaciones, sino que hay que tener en cuenta que la velocidad del electrón puede ser cercana a la velocidad de la luz. Y eso ocurre en el caso de los átomos pesados, que son los que están en las últimas filas de la tabla periódica. En esos casos, cuando uno estudia propiedades en las que están involucrados átomos pesados, necesita sí o sí utilizar la teoría de Dirac. Nosotros, así como vamos a trabajar con Hartree-Fock en el curso, o sea, en el curso, digamos, en un 90% o casi 100% va a ser no relativista, pero vamos a ir mencionando cómo se modificarían algunas de las ecuaciones para el caso relativista, que es lo que nos permite empezar a estudiar moléculas o materiales que contengan elementos de las últimas filas, como puede ser teluro, como puede ser selenio. Esos son átomos que cuando aparecen en nuestros materiales, el bromo también, necesitamos hacer correcciones relativistas, ¿sí? Bueno, los niveles de energía, entonces nosotros lo que tenemos, esto es un esquemita de lo mismo que habíamos estado viendo. Fíjense que acá aparecen los niveles de energía para un dado potencial, y en el continuo, a medida que nos vamos acercando al continuo, ya los niveles quedan mucho más juntos, o sea, la distancia entre niveles se hace muy chiquita, y a partir, digamos, del BL, que es lo que llamamos valor límite, ¿sí? Ya los estados dejan de estar ligados, o sea, un electrón que pasa al continuo ya no está ligado al átomo, o sea, hasta el valor, digamos, cercano al B sub L, nosotros decimos que se trata de estados ligados cuando describimos a los electrones. Cuando ya nosotros vamos a niveles que están por encima de ese valor límite del potencial, estamos en el continuo y no son estados ligados. Entonces, para el caso particular del potencial de Coulomb, por ejemplo, este sería un esquemita para los estados ligados de un átomo de tipo de hidrogenoide. Acá el R sería la coordenada respecto del centro del átomo, o sea, respecto del centro del núcleo, ¿sí? Entonces los estados ligados corresponden a valores de energía negativos. A ver qué más. Y bueno, los números cuánticos de los que veníamos hablando. Entonces uno tiene el número cuántico principal, que es el mismo que correspondía a las órbitas de Bohr, el número cuántico orbital, que es el que caracteriza el valor de L, que va desde 0 hasta n-1, y después tenemos el número cuántico, la proyección del L, que es lo que llamamos ML, y se lo llama número cuántico magnético porque para ver, digamos, el desdoblamiento hay que aplicar un campo externo, hay que considerar algún campo magnético, que eso también hoy vamos a ver un poquito cómo es el modelo, cómo se representa, para poder ver la interacción entonces de un momento magnético con un campo. Vamos a ver, por ejemplo, la interacción spin orbital,
donde nosotros representamos el movimiento orbital por medio de un momento magnético. Este, y eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Acá lo que está es ver cómo se llaman y cómo se caracterizan cada una de las órbitas utilizando la notación habitual, ¿no es cierto?, en atómica, en química. Entonces la capa S es la que corresponde a L igual 0. Cuando L es igual 0, que son las órbitas circulares, a esa capa la llamamos S. Cuando L vale 1, a esa capa la llamamos P. Cuando el L vale 2, capa D, L igual a 3, capa F. Y siguen, así después vienen los orbitales de tipo G y así siguiendo. Las proyecciones de L es el número magnético. Bueno, ¿y cuántas capas tenemos? O sea, cuántos orbitales tenemos de cada tipo. Entonces, para una capa de tipo S tenemos un solo orbital de tipo S. Según el número n será 1s, 2s, 3s, según en cuál de las órbitas circulares esté. Para la capa P, nosotros tenemos tres proyecciones de L. Entonces lo que tenemos son, en este caso, con las tres capas de L tenemos tres orbitales idénticos de tipo P. Estos orbitales están según tres ejes que son perpendiculares entre sí. Después vamos a ver un esquemita. En el caso de la capa D, el ML va desde -2 hasta 2. Por cada valor de L, nosotros tenemos un orbital de tipo D. Cada orbital se comporta exactamente igual que los orbitales de los que venimos hablando en la forma de la función de onda del sistema de muchos electrones en el curso. Nosotros vimos que en cada orbital nosotros podemos tener, en cada orbital espacial, hasta 2 electrones si tienen espines antiparalelos. Bueno, esos orbitales son, en el caso de los átomos, estos que nos aparecen por acá. Si nuestro sistema de muchos electrones es un átomo, nosotros podemos describir el orbital espacial, por ejemplo, en el hidrógeno, por medio de un orbital tipo S. En el caso del helio, también podemos tomar el 1s y el 2s. Cuando nosotros tenemos orbitales P, por ejemplo, cuando tenemos un carbono, bueno, en el caso del carbono, nosotros vamos a tener tres orbitales de tipo P, eh, que entonces cada uno de ellos puede albergar 2 electrones. O sea, eso significa que tengo 2 electrones descritos por la misma función espacial, que sería un orbital de tipo P. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 2 electrones, van a tener que tener sus espines antiparalelos. En el caso de la capa D, o sea, las capas nosotros las tenemos para cualquier átomo. El tema es cuáles están ocupadas. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, en su estado fundamental, las capas ocupadas son las capas de tipo 1s. En el caso del helio, 1s y 2s. En el caso, por ejemplo, de átomos de la misma fila en que está el carbono, nosotros ahí tenemos ocupadas capa 1s, capa 2s, eso nos daría un total de 4 electrones, y los electrones siguientes, por ejemplo en el caso de carbono, uno tiene en total 6 electrones, empiezan a completar orbitales de tipo P. En cada orbital de tipo P uno puede tener hasta 2 electrones. Entonces quiere decir que el número máximo de electrones que uno puede albergar en una capa de tipo P es 6. ¿Está bien? En una capa de tipo D, si yo tengo 5
capas D o 5 orbitales espaciales de simetría D, quiere decir que ahí puedo llegar a tener hasta 10 electrones. ¿Está bien? En la capa F hasta 14 electrones. Entonces, a medida que uno va avanzando en la tabla periódica, va llenando esos orbitales espaciales. Bueno, hasta acá todo lo que hemos visto, o sea, todos estos modelos atómicos, son modelos de tipo clásico. ¿Está bien? La única cuántica que tenemos es justamente cuando uno describe esas diferencias de energías de los espectros observados y se da cuenta, ¿no es cierto?, que esos niveles de energía están cuantizados, que el momento angular está cuantizado, y es cuando empezamos a ver la influencia de lo que después hemos conocido bien como mecánica cuántica, pero eso realmente se conoció formalmente bien recién a partir de la formulación de Schrödinger. Antes lo único que hubo previo a Schrödinger fue de Broglie. O sea, de Broglie, ¿cuál fue su resultado? Fue el hecho de esa dualidad onda-partícula, ¿está bien? Pero no llegó a formular realmente una teoría cuántica como sí lo hizo después Schrödinger. Bueno, el principio de correspondencia lo que nos dice es que los resultados cuánticos tienen que coincidir con los clásicos en el límite de un n muy grande. ¿Está bien? Cuando el n crece mucho, el resultado cuántico y el clásico coinciden. Bueno, y acá está una diferencia, esta tablita la puse porque me parece interesante. O sea, en el caso de las transiciones, las frecuencias de transición en el espectro de hidrógeno atómico, para distintos valores de n, que serían frecuencias de transición. O sea, cuando uno tiene una frecuencia de transición desde el nivel 5, desde el nivel 10, desde el nivel 100, uno lo compara, ¿no es cierto?, esas frecuencias con las que obtiene aplicando justamente cuántica, y fíjense que en la última columna justamente tienen la diferencia porcentual entre el resultado cuántico y el resultado que uno obtiene, ¿no es cierto?, aplicando la formulita de Bohr. A ver, ahí pregunta. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, son los niveles con el contiguo. ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos NI menos NF. Este, bueno, entonces las diferencias cuando, digamos, el nivel, el N viene con el 5 son del 29%, cuando el N sube a 10, 14%, y ya cuando llegamos a valores de N muy, muy, muy grandes, si nosotros seguimos haciendo cuentas con modelo cuántico y con modelo clásico, fíjense que ya esas diferencias van disminuyendo cada vez más. O sea, cuando el n es muy, muy grande, entonces el resultado cuántico y el clásico coinciden. Bueno, entonces, volviendo al momento angular, bueno, el momento angular, como todo número, como todo operador de momento angular, ustedes han visto en cuántica las reglas de conmutación del momento angular, que acá solamente las estamos recordando. Entonces, las componentes cartesianas obedecen reglas de conmutación entre sí. Cada una de esas componentes cartesianas
conmuta con L cuadrado. La proyección de L según un eje preferencial LZ nos da el valor de esa proyección es M, que es la que va desde menos L hasta más L. El L cuadrado también obedece una ecuación de autovalores, donde los autovectores son entonces los armónicos esféricos, o sea, los autovalores de L cuadrado, entonces es L por L más 1, que estas son cosas que ustedes las conocen. Bueno, los operadores estos Lx, Ly, Lz son bastante incómodos para hacer cuentas, que es lo que uno empieza a hacer a partir de tener la función de onda, ¿no es cierto?, escrita en armónicos esféricos. Entonces, lo que solemos hacer con el L y con cualquier otro operador de tipo momento angular es trabajar con lo que llamamos L más y L menos, que L más es Lx más ILI, L menos es Lx menos ILI, que también conmutan con L cuadrado igual, o sea, dado que las componentes x e y conmutan con L cuadrado, entonces L más y L menos también conmutan con L cuadrado. Y bueno, y para completar, ¿no es cierto?, la descripción atómica, tenemos que utilizar las funciones de spin, que son alfa y beta, que ya vimos que forman una base completa. Respecto del momento angular asociado al movimiento orbital del electrón que estaba yo comentando hace un ratito, bueno, acá está el esquemita, ¿no es cierto?, que va apareciendo, que ustedes ya lo conocen, lo deben haber visto por lo menos en Física 4. Y entonces, ¿uno qué es lo que dice? Cuando el electrón orbita alrededor de una órbita cualquiera, bueno, ese movimiento orbital produce un momento angular que es perpendicular, ¿no es cierto?, a la órbita, y ese momento angular que es perpendicular a la órbita, uno lo puede pensar como un pequeño momento magnético, como si uno tuviera un pequeño imán, ¿no es cierto?, en el centro de la órbita, que es ese momento magnético al que llamamos muelle. Este momento magnético orbital, lo llamamos, es proporcional a L, y bueno, las constantes uno las encuentra haciendo la cuentita del movimiento orbital. Bueno, estas son dos veces la misma cuenta, no importa. Bueno, nosotros lo que sabemos es que el L está cuantizado, y entonces quiere decir que ese momento magnético orbital también está cuantizado, y sencillamente lo que hacemos es reemplazar L por su cuantización. Y entonces lo que trabajamos es con el muelle, que sería el módulo de ese momento magnético asociado al movimiento orbital, y su componente Z, que es directamente proporcional entonces a LLZ. Y entonces el módulo del momento magnético lo caracterizamos con esa raíz de L por L más 1, y el muelle Z corresponde a todas las proyecciones, ¿no es cierto?, del momento magnético en una dirección característica, que es la que acá llamaríamos dirección Z, y es directamente proporcional entonces a las proyecciones del momento angular. O sea, tenemos 2 L más 1 proyecciones. Los hamiltonianos con los que nosotros trabajamos, del tipo, por ejemplo, del de Von-Oppenheimer, conmutan, ¿no es cierto?, con LZ y con L cuadrado, y bueno, y obedece a una ecuación de autovalores y autovectores, donde los autovectores son funciones,
matemáticas que dependen de los tres números cuánticos, ahora n, l y m, que son las proyecciones entonces del momento angular. Los autovalores son los niveles de energía que de las órbitas, digamos, es el valor de n, que sabemos que esas órbitas tienen valores degenerados, y el L cuadrado aplicado a una función electrónica caracterizada por n y L y m es L más 1 h barra cuadrado por la misma función, o sea, está cuantizada. Estas phi que aparecen acá, entonces tienen la forma que vimos hace un ratito del polinomio de Legendre por un armónico esférico. Podría uno ponerle otra forma matemática, pero esto nos permite ir aprendiendo sobre cómo es la forma de las órbitas, utilizar justamente la cuantización del momento angular, que nos es sumamente útil, y para la componente z del momento angular electrónico, entonces va a ser la proyección del L, que también está cuantizada, utilizando siempre los mismos autovectores. Entonces tenemos que nuestro átomo va a estar caracterizado por los tres números cuánticos n, l y m, y la componente z, que es alguna dirección preferencial, está caracterizada por justamente la proyección ml. Entonces ese es el significado que tienen cada uno de ellos. En cuanto a la forma de los orbitales, acá hay varias diapositivas para ver la forma. Fíjense, el orbital de tipo S, que es el que corresponde a L igual 0, es una esfera, ¿sí? Uno lo caracteriza, ¿no es cierto?, por el I00, ¿está bien? Y entonces tiene, digamos, ahí un polinomio de Legendre, y lo que hace es esquematizar la densidad de probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo en un orbital de simetría S, o sea, en un orbital con el I00. Esos orbitales S nos aparecen en todas las capas, 1s, 2s, 3s. ¿Sí? O sea, cada capa nueva va apareciendo a medida que uno va avanzando en la tabla periódica. O sea, cada fila caracteriza el inicio del llenado de una nueva capa con un nuevo valor de n. ¿Está bien? Entonces tenemos los orbitales de tipo P, ustedes ven que son los tres, tienen la misma forma y están orientados sobre cada uno de los ejes cartesianos, ¿sí? Después vienen los orbitales de tipo D, que están en las diagonales de lo que sería el sistema de los tres ejes cartesianos de los orbitales P. Y en cada uno de estos orbitales uno puede tener como máximo 2 electrones. ¿Está bien? Bueno, entonces acá están los esquemitas para los S, los P y los D. Acá tienen un esquemita en colores, que es un poco más lindo de ver. Donde tienen el S, los orbitales P, los orbitales D y también están los orbitales F por acá abajo, que ven que cuando uno va haciendo la densidad de probabilidad se van haciendo cada vez más densos. Pero lo que tiene de interesante esto, y es lo que nos tiene que quedar la idea, ¿se acuerdan que yo siempre les decía cuando hablábamos del conjunto de funciones espaciales para describir las coordenadas, que a nosotros nos convenía un conjunto muy muy grande? Entonces, a mí esta diapositiva me gusta porque uno ve que si uno dice, bueno, yo tengo un átomo donde tengo orbitales S, le agrego los P, le agrego los D, le agrego los F, fíjense que finalmente uno lo que está haciendo, y eso lo va haciendo para todos los átomos que tienen una molécula, un material, lo que hace es cubrir justamente todo el espacio alrededor del centro
alrededor del origen de coordenadas. Porque si yo, por ejemplo, me quedo solo con orbitales de tipo S y orbitales de tipo P, por ejemplo, por más que deje los 3P y los S, que puedan ser 1S, 2S, me quedan un montón de huecos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener una probabilidad no nula de encontrar un electrón en la región descripta por los orbitales S y por cada uno de los orbitales P. Pero acá, por ejemplo, no sé cómo dibujarle, vamos a dibujarlo así. Por ejemplo, acá yo no tengo ningún electrón, acá no tengo ningún electrón. O sea, si yo dejo espacios vacíos, la descripción es pobre. Por eso yo insisto y les dije muchas veces que uno trata de que la base espacial sea lo más grande posible. ¿Y por qué es? Porque si no, lo que está diciendo es que acá la probabilidad de encontrar un electrón es cero. Y eso físicamente no es cierto. Entonces, uno para poder describir bien la parte espacial, ¿no es cierto? Y poder describir bien las densidades de probabilidad, tiene que tratar de que la base sea lo más grande posible, o sea, tratar de cubrir todo el espacio que tiene alrededor del centro, del origen de coordenadas, mejor dicho, y no dejar huequitos. La forma en que uno lo hace es trabajar usando bases de funciones espaciales del tipo polinomio de Legendre multiplicado por armónicos esféricos y poner muchas, muchas, muchas. Cuantas más funciones uno pone, tiene, bueno, un problema que es el tamaño del cálculo, por supuesto. Pero lo que logra es mayor precisión porque no está dejando huecos. Bueno, eh, a ver qué hora es. Bueno, creo que ahora podríamos parar un poquito acá, solamente 10 minutos y seguimos con el experimento de Stern-Gerlach para estudiar justamente los momentos, la parte de qué es lo que pasa cuando uno pone un campo magnético no uniforme. ¿Está bien? El experimento supongo que lo recuerdan, o sea, el experimento de Stern-Gerlach sirvió justamente para, ahí está, el experimento de guerra sirvió justamente para detectar se trataba de tratar de buscar la componente Z del momento dipolar magnético, ¿sí? Y utilizó un haz de átomos de plata. Después veremos qué es lo que encontraron a partir del experimento, pero ese era el objetivo. O sea, el objetivo del experimento era detectar el momento dipolar magnético de átomos de plata. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta tienen? Si no, bueno, entonces vamos a hacer, a ver por acá. Entonces, preguntas, no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer ahora un intervalo de 10 minutos nada más y después seguimos. ¿Sí? Entonces acá vamos a parar un poquito la grabación.